Hola a todos, bienvenidos a esta última parte de directivas del preprocesador, en la cual vamos a estar viendo lo que son las macrofunciones. Vamos a iniciar esta clase haciendo un breve repaso sobre la directiva define. Esta directiva nos permitía crear una etiqueta y un código de sustitución. De esta forma el preprocesador buscaría en nuestro código la etiqueta definida y la reemplazaría por el texto que nosotros hayamos definido. Pero una característica que hasta el momento no hemos mencionado de esta directiva define es que la misma puede manejar argumentos de una manera similar a las funciones. A estas etiquetas con argumentos se las denomina macrofunciones. Al igual que en las funciones, los argumentos se definirán utilizando paréntesis. En este caso, vemos cómo definir a la etiqueta suma, la cual consta de dos argumentos, a y b, la cual realizará la suma de los mismos, a más b. Si utilizamos nuestra etiqueta o macrofunción suma y definimos dos valores numéricos para sus argumentos, al guardar el resultado de este bloque de código en una variable, en este caso resultado, y ejecutar nuestro programa, veremos que efectivamente resultado contiene la suma de los argumentos de nuestra macro. A simple vista, debido a la similitud que existe entre su sintaxis, podríamos confundir a una macrofunción con una función del lenguaje C. Sin embargo, su funcionamiento no podría ser más distinto, y no entender esta diferencia nos podría llevar a cometer graves errores. Antes que nada, es importante no perder de vista que una macrofunción, al utilizar la directiva define, será resuelta en etapas del preprocesador, y será resuelta de igual forma en la cual veníamos viendo que se resuelve la directiva define. El preprocesador reemplazará nuestro argumento a por el primer valor que nosotros hayamos definido en nuestra macro, y el argumento b por el segundo valor que nosotros hayamos definido en nuestra macro. De esta forma, luego de pasar por el preprocesador, nuestro código tendría esta forma que vemos aquí. Resultado igual a 10,2 más 5. Es importante entonces destacar que al utilizar una macro, en este caso suma, el código que se compilará y que finalmente se ejecutará corresponderá a una simple suma de valores. A diferencia de las funciones, las macros no requieren realizar un cambio de contexto, por lo cual permiten ser resueltas más rápidamente. Esto representa uno de los beneficios de utilizar macros. Otra diferencia entre una macrofunción y una función que podemos notar al observar cómo es definida una macro es que sus argumentos no son tipados. Al definir una función, debíamos obligadamente indicar si sus argumentos serían de tipo entero, flotante, puntero, etc. Pero dado que una macrofunción es resuelta por el preprocesador, quien no entiende de tipos de variable, sus argumentos no tendrán ningún tipo previamente asignado. El preprocesador simplemente se limitará a reemplazar el texto que hayamos definido para cada uno de sus argumentos en los argumentos de la macro. Esta característica representa a una ventaja de las macrofunciones respecto a las funciones, dado que podría definir una macro suma que me resuelva la suma de cualquier tipo de valor numérico sin importar su tipo. En cambio, si estuviera trabajando con funciones, debería generar una función para sumar flotantes, otra función para sumar enteros y así sucesivamente. Sin embargo, como veremos más adelante en esta clase, el uso de macros trae aparejado también varias desventajas, por lo tanto es importante no hacer abuso de las mismas. El uso de macros debe ser criterioso y deben utilizarse solamente en aquellos casos en los cuales nos generen un beneficio significativo. Entender el funcionamiento de las macrofunciones es de vital importancia para evitar cometer errores. Analicemos el siguiente ejemplo en el cual utilizamos una macro para calcular el valor del cuadrado de un número. La macro cuadrado vamos a definirla de esta forma, donde cuadrado es el nombre de la etiqueta
x será su argumento y el código por el cual se reemplazará la etiqueta será x por x, definiendo así el cuadrado del argumento. Nuestro código será simplemente un loop en el cual se incrementará la variable y se calculará el cuadrado de i más 1 para cada uno de sus valores. Finalmente imprimimos cada uno de estos resultados. Ejecutando este programa podemos observar que el resultado obtenido es el siguiente. Vemos que cuando i vale 0 estaremos calculando el cuadrado de 0 más 1, el cual es 1. Esto sería correcto. Cuando i vale 1 estaríamos calculando el cuadrado de 1 más 1 y como resultado el programa me entrega 3. Ya acá notamos que algo no está funcionando correctamente, ¿no? 1 más 1 es 2, el cuadrado debería ser 4. Cuando i vale 2, 2 más 1, 3, el cuadrado de 3 debería ser 9, pero obtenemos como resultado 5. Y así sucesivamente, si seguimos comprobando, veremos que en ninguno de los casos siguientes el resultado es correcto. Para comprender por qué no funciona esta macro, cuadrado de x igual a x por x, es necesario comprender y analizar cómo resuelve el preprocesador a la macro cuadrado. Nuestra macro está definida de la siguiente manera: cuadrado es x por x. En nuestro código vamos a estar utilizando nuestra macro con el siguiente argumento: i más 1. La macro entonces reemplazará esta etiqueta por el código definido, reemplazando cada una de las x por el argumento definido, que es i más 1. Si operamos, veremos que la ecuación resultante es la siguiente: i más 1 por i más 1. Vemos aquí que el preprocesador reemplaza textualmente el argumento definido en cada una de las x. Si operamos y resolvemos esta ecuación, podemos obtener finalmente que cuadrado de i más 1 es igual a 2i más 1. Esta ecuación no representa al cuadrado del binomio, que era el resultado que nosotros estábamos esperando, por lo tanto explica el por qué no obtuvimos los resultados esperados. Si volvemos a analizar los resultados que arroja nuestro código al ser ejecutado, considerando ahora que cuadrado de i más 1 es 2i más 1, vemos que efectivamente cuando i vale 0, quedaría 0 más 1 igual a 1. Cuando i vale 1, quedaría 2 más 1 igual a 3. Cuando i vale 2, quedaría 4 más 1 igual a 5. Y así sucesivamente podemos comprobar que los resultados efectivamente corresponden a los resultados de esta ecuación. ¿Cómo deberíamos hacer entonces para que nuestra macro cuadrado se comporte como el cuadrado de un binomio y arroje los resultados que nosotros esperamos? La respuesta a esta pregunta no podría ser menos intuitiva, ¿sí? Y es colocar cada uno de sus argumentos entre paréntesis. Entendemos cómo el preprocesador resuelve nuestras macros, sería imposible comprender por qué es que debemos escribir el argumento de nuestra macro de esta forma. Si reemplazamos ahora a x con el argumento de nuestro código, vemos que al quedar ahora el argumento entre paréntesis, efectivamente estaríamos teniendo aquí la ecuación de un cuadrado del binomio. Si operamos, finalmente la ecuación quedaría i al cuadrado más 2i más 1, resolviendo correctamente el cuadrado de i más 1. Si ejecutamos este código, ahora sí comprobamos que los valores obtenidos son los esperados. Moraleja: cuidado. El uso de macros puede acarrear errores que son difíciles de corregir y detectar, y es importante comprender la forma en la cual el procesador resuelve las macros. En el caso de necesitar escribir macrofunciones más complejas, necesitaremos escribir varias líneas de código.
El preprocesador contempla esta posibilidad y nos permite escribir macros multilíneas utilizando el carácter de la barra invertida, el cual debe colocarse al finalizar cada una de las líneas, con excepción de la última línea. Para ver esta funcionalidad, vamos a realizar el siguiente ejercicio, en el cual se nos solicita implementar una macro que permita calcular el mayor de dos números. Vamos a partir entonces de un código que resuelva lo solicitado. En este código vamos a definir dos variables flotantes, vamos a asignarle valores, y para determinar cuál es el mayor, simplemente comparamos. Si A es mayor que B, entonces el mayor será B, en caso contrario, el mayor será A. Guardamos el resultado correspondiente en la variable mayor y finalmente la imprimimos. Vamos entonces a reemplazar este código por una macro a la cual lo vamos a llamar mayor. Aquí es necesario recordar que, dado que las macrofunciones no es más que un reemplazo de código, las mismas no pueden retornar ningún valor. Por lo tanto, si queremos guardar el resultado correcto en la variable mayor, vamos a tener que estar enviándosela como un parámetro a nuestra macro. De igual forma, vamos a enviarle A y B, que son las variables que queremos comparar. Vamos a crear entonces el define correspondiente a nuestra macro mayor. Esta macro va a tener tres argumentos que no necesariamente tienen que compartir sus nombres con los que vamos a usar en nuestro main. Por lo tanto, vamos a llamar al primer argumento res de resultado, el segundo argumento va a ser num1 y el tercer argumento va a ser num2. Vamos a abrir una llave. Esta llave va a englobar todo el bloque de código que corresponderá a esta macro, y vamos a cerrar la línea con la barra invertida. De esta manera, debajo ya podemos continuar escribiendo el código correspondiente a esta macro. En este caso vamos a realizar una comparación y vamos a preguntar si num1 es mayor a num2. Colocamos la barra para el final de línea. En la siguiente línea decimos que en caso de que num1 sea mayor a num2, entonces el resultado que contiene el número mayor será igual a num1. Colocamos el final de línea. Si no, resultado, ahí ven que no me lo tomó porque me olvidé de colocar el final de línea ahí. Si no, res será igual a num2. Final de línea. Por último, cerramos las llaves alineadas con la macro mayor, y en la última línea no hay que poner la barra invertida. De esta forma podemos definir unas macros multilineales. Acá me estoy olvidando de colocar el punto y coma en estas dos líneas. Vamos a correr nuestro código y comprobamos que efectivamente funciona y detecta que el mayor de ambos números es 7,6. ¿Qué pasaría ahora si quisiéramos comparar dos números, pero que uno de ellos sea un entero, ¿no? Vamos a hacer que B, en lugar de ser un flotante, sea un entero, y en lugar de ser 7,6, su valor va a ser 7. Vamos a correr nuevamente el código y vemos que el programa funciona sin problema, es decir, cambiamos el tipo de las variables y la macro responde de igual forma, ¿sí? Detectando que el mayor es 7. Además, es interesante observar la variable mayor. Si esto fuese una función y yo sobre mayor voy a estar escribiendo un valor, debería enviar esta variable por referencia, utilizando un ampersand. En este caso, dado que con las macros no ocurre cambio de contexto, sino que simplemente el preprocesador va a reemplazar cada uno de los argumentos
por los valores aquí definidos, sería erróneo colocar el ampersand a nuestra variable mayor. Para finalizar con este ejemplo, sería interesante compilar manualmente nuestro código, indicándole al compilador que guarde todos los archivos temporales. Así, de esta forma podemos ingresar al archivo .i que se genera con el código que sale inmediatamente después del preprocesador, que será el que luego será compilado. De esa forma podemos revisar puntualmente cómo se está resolviendo nuestra macro mayor. Luego de compilar, vemos que se generaron los archivos temporales. Aquí tenemos main.i, y dentro de este archivo, en el cual vemos que a partir de la línea 884 comienza nuestro código. Previamente vamos a tener todo el código correspondiente a stdio, que también está incluido en nuestro código fuente. Y si observamos cómo el preprocesador ha resuelto nuestra macro, podemos ver que, bueno, efectivamente ha eliminado todo lo correspondiente al define, y en el momento en el cual realizamos la invocación de la macro, ha reemplazado este código por el definido dentro de la misma, reemplazando efectivamente el parámetro res por mayor, num1 por a y num2 por b. De esta forma queda que si a es mayor a b, entonces mayor es igual a a. Si no, mayor es igual a b. Es importante considerar que, dado que el preprocesador copiará todo el código correspondiente a una macro y lo pegará en el lugar de invocación de la misma, el uso reiterado de macros aumentará el tamaño de nuestro código en comparación a si utilizáramos una función. Esto representa una de las principales desventajas en el uso de macros. Para observar el impacto que puede tener en memoria, vamos a realizar este mismo ejemplo con algunos casos. Para aumentar un poco el volumen de la macro, voy a incluir dentro de la misma el printf, que imprime el mensaje de cuál es el número mayor, y a su vez voy a implementar una función que la voy a llamar mayor-f, que resuelve exactamente la misma problemática, y vamos a llamar reiteradamente a la función y a la macrofunción para ver cómo afecta cada una de estas a la memoria. Para comenzar, vamos a compilar un código en el cual invoco a la macro mayor solamente una vez, y vamos a observar el tamaño del archivo .exe, es decir, del ejecutable que genera el compilador. Ahí compilamos y observamos que el tamaño del ejecutable es de 28,49 kilobytes. Ahora vamos a volver a compilar el código, pero llamando a la macro mayor 60 veces. Volvemos a compilar y observamos que ahora el tamaño es de casi 33 kilobytes. Ahora vamos a repetir el mismo procedimiento, pero utilizando una función. Primero vamos a compilar nuestro código invocando la función mayor-f solamente una vez. Vemos que el tamaño del código es el mismo al que si utilizábamos una macro, ¿sí? 28,49 kilobytes. Y ahora vamos a volver a ejecutar nuestro programa, pero invocando a la función mayor-f, al igual que la otra vez, 60 veces. Compilamos y vemos que el tamaño de nuestro código es 29,99 kilobytes. Ese es el tamaño final del ejecutable. Y ahora vamos a volver a ejecutar nuestro programa, pero invocando a la función mayor-f, al igual que la otra vez, 60 veces. Compilamos y vemos que el tamaño de nuestro código es 29,99 kilobytes. Ese es el tamaño final del ejecutable. Por lo tanto, vemos cómo al repetir reiteradas veces el mismo proceso, en un caso utilizando macrofunciones, nuestro archivo ejecutable aumentó 4,5 kilobytes, mientras que
realizando la misma cantidad de repeticiones pero utilizando funciones, nuestro ejecutable creció solamente 1,5 kilobytes. Esto nos permite observar cómo en este tipo de situaciones el uso de funciones es considerablemente más eficiente en el uso de memoria. Por último, y ya finalizando esta presentación, les dejo un cuadro comparativo entre macros y funciones en el cual se resume varias de las características que hemos mencionado a lo largo de esta clase. Muchas gracias y hasta la próxima.